Trump despide a John Bolton, el tercer asesor de seguridad nacional de su administración. ¿La razón? Según el presidente, por profundas diferencias en sus propuestas. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que la política exterior de Trump no cambiará. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu promete anexar partes de la ribera occidental si gana la reelección de la semana que viene. ¿Movida política? Tendremos el informe. Y cerca de 5.000 residentes han dejado Bahamas a causa del huracán Dorian. El primer ministro asegura que podrán regresar a casa cuando comience la reconstrucción de sus comunidades. Y el primer ministro, esta vez británico, se defiende de las críticas que lo califican de antidemocrático por suspender las sesiones del Parlamento. Boris Johnson dice que son tonterías y que los legisladores están en receso porque se necesita un discurso de la reina Isabel II. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. El gobierno de Donald Trump trata de enviar un mensaje de tranquilidad al mundo luego de que el presidente despidiera a John Bolton, su tercer asesor de seguridad nacional en 3 años. El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que la política exterior de Trump no cambiará. Hay que decir y recordar que el mandatario sorprendió con el anuncio de la destitución de Bolton a través de su cuenta en Twitter. Aseguró que la noche del lunes informó a Bolton de que sus servicios ya no serían necesarios en la Casa Blanca, ya que ha estado en total desacuerdo con muchas de sus sugerencias, así como otros en el gobierno. Además, el presidente dice haberle pedido a Bolton su renuncia esta mañana y que nombrará un nuevo asesor de seguridad nacional la semana que viene. John Bolton, por su parte, hay que recordar que se unió a la administración Trump el año pasado como sucesor de H.R. McMaster. En parte por su posición frente a Irán, Bolton apoyaba la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Pero rápidamente comenzaron las discrepancias en otros temas como Corea del Norte y Afganistán. Vamos ahora hasta Washington. Desde allí nos acompaña Ione Molinares con más información. Ione, muy buenas tardes. Bueno, por una parte, el presidente Donald Trump sorprende con este anuncio en Twitter y sin embargo, entonces tenemos una respuesta también de John Bolton, quien dice pues que le había ofrecido su renuncia precisamente al presidente Donald Trump la noche de este lunes y que el presidente le dijo, hablamos mañana. Y bueno, va a depender de quién le crees a cuál de las dos versiones, ¿no? Que el presidente dice yo lo voté y John Bolton dice no, yo renuncié primero. Lo que pudiera validar la versión de John Bolton es que hoy la Casa Blanca había enviado una agenda con el tipo de, digamos, de eventos que se iban a dar hoy en la Casa Blanca públicos, y uno de esos era precisamente una conferencia de prensa donde estaba Mike Pompeo, secretario de Estado, el secretario de Tesoro Steve Mnuchin, y John Bolton estaba dentro de la agenda. Es decir, ya, aún para esta mañana, cuando se generó esa agenda, él estaba todavía como asesor de seguridad nacional, por lo que, digamos, no era necesariamente que el presidente le dijera que ya lo había despedido el día anterior. Es decir, ahí es donde más o menos se pudiera como validar la versión de Bolton. Como sea, más allá de todo esto, es el momento en el que se encuentra la Casa Blanca y lo que han dicho los asesores de seguridad nacional. Las fuentes dicen que ayer lunes en la tarde hubo un fuerte encontronazo entre John Bolton y el mismo presidente Trump. Y todo tiene que ver con el fin de semana, cuando Trump canceló una una invitación que le había extendido a los líderes de Talibán y al gobierno afgano de Afganistán por separado para hablar sobre este proceso para que Estados Unidos eventualmente saliera ya todos sus soldados de Afganistán. Entonces, la idea de traer a los líderes del Talibán a la finca del presidente, a Camp David, no era de muy buena aceptación en algunos de los asesores, entre ellos John Bolton. Y parece que el presidente Trump no le gustó el hecho de que ya hubiera salido a la prensa que Bolton básicamente había rechazado esa idea y había enfrentado básicamente al presidente en contra de traer al Talibán a los representantes del Talibán a Camp David. Así que todo esto parece que explotó anoche y eso fue parte de la razón, pero también se habla de una cantidad de
digamos, tensiones que se han venido dando en los últimos meses entre asesores del presidente Trump, entre el secretario de Estado Mike Pompeo, entre el secretario general de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el mismo John Bolton. Así que esta conferencia de prensa sí se dio para hablar de un tema de sanciones, pero obviamente los reporteros estaban muy interesados en preguntarles de todos estos temas, y esto fue lo que dijo el secretario Pompeo. Anoche el presidente solicitó la renuncia del embajador Bolton, según tengo entendido. Fue recibida esta mañana. El presidente tiene el derecho al personal que quiera en cualquier momento. La persona que trabaja directamente para el presidente de Estados Unidos, y él debería tener gente en la que confía y valora, y cuyos esfuerzos y juicios lo beneficien en la implementación de la política exterior estadounidense. Es lo que como miembros del gabinete, el secretario Mnuchin y yo intentamos y hacemos todos los días. Y cuando el presidente toma una decisión como esta, él tiene el derecho de hacerlo. Bueno, los republicanos, amigos del presidente, dicen que finalmente el mandatario tiene toda la potestad de decidir a quién quieren tener a su lado. Los demócratas dicen que no es que Bolton sea de su agrado, pero es el estilo del presidente y lo que puede representar para la seguridad nacional de los Estados Unidos, esta cantidad de cambios e inconsistencias. Obviamente, Bolton era una persona de ultraderecha y llama la atención realmente que tuviera serias diferencias con el presidente Trump. Mariale. Y me llama la atención también cómo Pompeo cuidó muy bien sus palabras al hablar allí, porque dijo, según tengo entendido, Trump le pidió la renuncia. No estaba afirmando que así sucedió, sino que sencillamente a él, eso fue lo que le dijeron a él y eso es lo que entiende y precisamente fue lo que comentó. Pero ciertamente, Ione, ellos tratan de, tanto el secretario del Tesoro como el secretario de Estado, tratan de enviar un mensaje al mundo para tranquilizar sobre la política exterior del presidente Donald Trump, quien tiene muchos frentes abiertos a nivel internacional y este es el tercer asesor de seguridad nacional en 3 años. Ya están buscando el cuarto. ¿Es un mensaje que realmente puede tranquilizar al mundo? Bueno, no, es que mira, con el presidente Trump ya queda muy claro. Tú hay que tener mucho cuidado, hay que ir con pinzas porque un día estás muy bien con él y al otro día no. Pompeo es de los pocos asesores que quedan, digamos, que tienen toda la confianza del presidente Trump. Recuerda que él se reunió directamente por primera vez con Kim Jong-un de Corea del Norte y eso, digamos, mejoró o logró unos lazos importantes cuando Pompeo era director de la CIA. Hoy como secretario de Estado es uno de los más cercanos, pero hay que tener cuidado con el presidente y por eso es que muchos dicen que hay, digamos, con pinzas. Pero en asuntos, por ejemplo, como Venezuela, que fue una de las preguntas que le hicieron los reporteros a Pompeo y a Mnuchin, ellos siguen insistiendo que nada va a cambiar. Lo de Venezuela sigue igual en manos del Departamento de Estado. Recuerda que Bolton era una persona que estaba, básicamente era la cara de la Casa Blanca en términos de la política para Venezuela. Así que por ahora, pues pareciera que todo sigue igual. Vamos a ver quién llega a tomar ese lugar. Sí, lo que dijo Mnuchin es que iban a seguir con esta estrategia de sanciones, etcétera, que era exactamente la misma política que habían manejado desde antes de Bolton inclusive, pero sabemos que fue Bolton quien con mano férrea y sobre todo con palabras muy fuertes se dirigía a la situación de lo que pasaba en Venezuela. Ione, vamos a estar atentos por supuesto a lo que pasa porque sabemos que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Washington. Buenas tardes. Bye. Y vamos ahora con Roberto Izurieta, él es profesor de George Washington University, analista político y colaborador de CNN. Muy buenas tardes, Roberto, gracias por acompañarnos. Y hablaba con Ione Molinares de cómo las cosas van cambiando. Y en este caso habría que decir en la administración Trump, porque no solamente es Bolton, que fue el más reciente entonces de quien conocimos su despido a través de Twitter, por cierto, sino Michael Flynn, H.R. McMaster, James Matting, estamos hablando de John Kelly, Kirstjen Nielsen, Mike Rogers, entre muchos más. ¿Qué te dice eso de la administración Trump? Creo que es un gobierno definido por la personalidad del presidente. El presidente es una persona sumamente impulsiva en ese sentido, es muy personal. Esto es, la química personal es mucho más importante que la política de Estado. El rol de las personas que están cerca del presidente debe ser sumamente complejo. Y yo pienso que en términos de personalidades, 2 personajes miembros del gobierno que han demostrado tener esa capacidad de tratar y de mantener una relación con el presidente Trump son el vicepresidente y el secretario de Estado.
Y fíjate que con respecto al vicepresidente Mike Pence, precisamente una de las razones que se piensa llevó a pues, la salida de John Bolton como asesor de seguridad nacional de Donald Trump fue esta reunión con el talibán en Camp David. No estaban de acuerdo con que se llevara a cabo, inclusive el mismo vicepresidente Mike Pence, y al parecer esto fue entonces lo que coloquialmente pudiéramos decir fue la gota que derramó el vaso para la salida de John Bolton. Si eso se conoció, pues sabemos también de una inestabilidad dentro de la Casa Blanca que lamentablemente, a pesar de las palabras de calma que trató de llevar el secretario de Estado Mike Pompeo, causa preocupación a nivel internacional, además de, por supuesto, aquí en Estados Unidos. Yo sinceramente pienso que en términos de política exterior no van a haber muchos cambios. Pienso que con respecto a la razón por la cual Bolton sale, son más bien de que tuvieron una muy difícil conversación las últimas horas, lo más probable fue el día de ayer, coincide con la reunión fallida que se iba a dar en Camp David, pero en ese tema, por ejemplo, la información hasta ahora que sale, la mayoría de los miembros del gobierno estaban en contra de esa decisión, pero probablemente Bolton, a ser una persona también sumamente expresiva, que no mide o no tiene mucho tino probablemente para tratar con otra persona también de personalidad fuerte y de las características del presidente, fue el que, como dicen en América Latina, pagó los platos rotos. Lo que quiero decir es que yo pienso que va más por el lado de la personalidad y lo único que quizás hay un poco de debate es la intensidad de las posibles sanciones, sobre todo a Irán, y esperemos, y yo pienso que ojalá no con lo que respecta a Venezuela. Y te pregunto, ¿quién pudiera ser o cuáles serían las cualidades que debería tener la próxima persona, el próximo asesor de seguridad nacional de Donald Trump? El cuarto. ¿Por qué te digo esto? Porque recordemos que cuando Donald Trump hizo el anuncio de retirar las tropas de Afganistán, el general James Mattis, renunció, también presentó su renuncia. Acá viene la discrepancia por varios temas, pero se dice la más reciente fue, por supuesto, esta reunión con el talibán en Estados Unidos. ¿Quién pudiera arriesgarse, si podemos llamarlo de esa palabra, a ser el próximo asesor de seguridad del presidente Donald Trump, cuando sabemos que también puede tomar una decisión y luego retractarse? Absolutamente. La manera como salió el anterior secretario de Estado fue básicamente vergonzosa. El despido que se produce ahora, porque para mí está claro que fue despedido, como corresponde, tú entregas la renuncia una vez que se te pide, que sabes que o pones a disposición tu cargo. Lo que se dice es, y el presidente lo acepta, en realidad es un despido político, por decirlo así. Pero yo pienso que el ejemplo es la personalidad del vicepresidente Mike Pence, la personalidad del secretario de Estado Pompeo. Son características o señales que nos dicen cómo debe ser o cómo debe tratar una persona de alto nivel con las características de la personalidad del presidente. Que no debe ser nada fácil en un puesto como cualquiera de estos, recordando, por ejemplo, no solamente convocar a una reunión con el talibán y luego cancelarla, o enviar una misión a Irán y luego cancelarla también, como hemos visto en otras oportunidades, y por supuesto el presidente siempre ha buscado también la justificación para esas decisiones. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Roberto, como siempre, un gusto tenerte en Panorama Mundial. Roberto Izurrieta desde Washington. Buenas tardes para ti. Muy buenas tardes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anuncia planes de establecer la soberanía israelí sobre partes de la ribera occidental. El anuncio cayó mal en ciertos sectores de Israel y en los gobiernos de Turquía y Jordania. Netanyahu afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará un plan de paz para el Medio Oriente, y José Levi nos tiene todos los detalles. Primero, destacar que Benjamin Netanyahu tiene sus miradas puestas principalmente en las elecciones generales previstas en su país dentro de una semana, el martes 17 de septiembre. Aparentemente intenta con este anuncio de ahora el atraer a los votos de la derecha más nacionalista
Y este es el motivo que habría llevado a anunciar a que una vez que él eventualmente ganara las elecciones, entonces declararía la soberanía israelí, la anexión de las zonas de los asentamientos judíos en la ribera occidental, no en las zonas de los poblados o de las ciudades palestinas que permanecerían como un ente autónomo. Pero lo que él dice es que en cualquier caso está a la espera de que unos días después, aparentemente, después de las elecciones, es cuando el gobierno de Donald Trump publicaría el tan esperado plan de paz para el conflicto entre israelíes y palestinos. Entonces asegura Netanyahu que se trata de una oportunidad histórica para su país de declarar esa soberanía, pero lo haría ese paso únicamente de manera coordinada con el gobierno de Trump. Lo que sí él asegura que haría de manera inmediata una vez que formara un nuevo gobierno es declarar la anexión de lo que es los asentamientos en el Valle del Jordán y también en el norte del Mar Muerto. Todo esto está llevando a protestas palestinas enérgicas que dicen que algo así está enterrando la solución de dos estados, uno israelí y el otro palestino en la ribera occidental y en Gaza. Y también está llevando a reacciones de la comunidad internacional. Por ejemplo, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, aseguró que este plan, caso de convertirse en realidad, tendría un efecto devastador sobre el proceso de negociaciones entre estos dos pueblos, israelíes y palestinos. José Levi, CNN, Jerusalén. La coalición liderada por Estados Unidos para luchar contra los remanentes de ISIS en Irak y Siria publica un video en el que muestra cómo arroja un poco más de 36 toneladas de municiones en una isla en el norte de Irak. La coalición sostiene que ISIS usaba la isla de Qanus como un refugio. La operación se produce cuando el máximo comandante de las fuerzas aliadas que luchan contra ISIS en Siria advirtió el viernes que el grupo terrorista estaba resurgiendo en Siria. Y estoy atento a sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. Sabemos que el tema de Trump y el despido de su asesor de seguridad, John Bolton, ha sido trending, tendencia en las redes sociales. Quiero saber su opinión. En donde en @RequenaCNN, el hashtag o la etiqueta es Panorama Mundial. Más adelante tendré tiempo en el programa para leer parte de sus comentarios. Pero les digo que cuando regresemos a Panorama Mundial, el primer ministro de Bahamas envía un mensaje de esperanza a sus compatriotas evacuados tras el paso del huracán Dorian. Y el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, también reconocido por varios países como presidente interino, envió un mensaje al cuestionado presidente Nicolás Maduro sobre la denuncia contra Colombia que quiere hacer. El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, afirma que los evacuados tras el paso del huracán Dorian podrán volver a sus hogares cuando comience la reconstrucción de sus comunidades. Cerca de 5.000 residentes de las Bahamas dejaron las islas tras el impacto del huracán Dorian, que los dejó además en ruinas. Cientos permanecen sin poder salir luego de la polémica generada por los documentos que necesitan para ingresar a Estados Unidos. Durante el fin de semana, 119 personas tuvieron que desembarcar un transbordador porque no contaban con la documentación necesaria. En tanto, 2.043 personas permanecen en refugios en New Providence, la isla más poblada de Bahamas. Según el vocero de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencia del país, la cifra aumentó en forma dramática. Hasta este domingo, habían 860 residentes en los lugares habilitados en distintos puntos de New Providence. Además de las historias de desesperación de los damnificados, también hay las de heroísmo de quienes arriesgaron sus vidas para salvarlas de otros. Gustavo Valdés nos cuenta una de estas historias. Las cicatrices que el huracán Dorian dejó a su paso por las Bahamas serán difíciles de sanar. Y para Gustavo González, son recordatorio del trauma que vivió junto con los residentes de estas islas. ¿Cómo comparas el antes al después? Blanco y negro.
blanco y negro, sinceramente. No, ni el agua es el mismo color. Dice que las 36 horas que duró la tormenta fueron aterradoras. Pero cuando disminuyó la furia de Dorian, se dio cuenta de que su casa y su familia estaban bien, por lo que salió a ofrecer ayuda a damnificados. Sabía que tenían una herramienta especial. Un carro que es alto, de lo cual podemos pasar por lugares que un carro normal no puede. Altura que era indispensable, porque luego de 3 días de fuertes vientos, lluvia y marejada, esta parte de la isla estaba inundada y las carreteras impenetrables. Empezamos a recibir mensajes de gente que estaba atrapada. Poniendo en riesgo su vida y la de compañeros de trabajo que lo acompañaron. De una casa evacuaron a 7 personas. Y sacarlos no a flote porque podían hacer pie, pero hay una persona que, bueno, tuvimos que sacarla con un sillón. Una anciana de más de 80 años. Esa señora estuvo flotando en agua por 2 días. ¿Qué pensaste cuando estaba rescatando a la señora? Que era mi abuela. Entonces, de corazón, adrenalina, rescatamos todo lo que pudimos. Fuera de cámara me contó que vio 2 personas muertas, algo de lo que prefiere no hablar más, ya que incluso se aseguró de que sus hijos no escucharan su recuento de la experiencia cuando regresó a su casa. Es que pienso que pudo haber sido mi familia. Y su misión no ha terminado. Cuando les piden, llevan su camión con ayuda a damnificados en las mismas zonas donde él ayudó a salvar vidas. Hemos llegado a lugares donde otras personas no han llegado. Y aunque las condiciones parecen haber mejorado, es claro que pasará mucho tiempo antes de que junto con su camión amarillo pueda volver a la normalidad. Descansar, no sé. Hay familias que han perdido absolutamente todo. Todo. Entonces, bueno, queda un largo camino todavía por delante. Gustavo Valdez, CNN, High Rock, Las Bahamas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido también como presidente interino por más de 50 países, aseguró que tiene una relación de hermandad con Colombia y calificó como una distracción los anuncios del Ejecutivo. Este lunes el cuestionado presidente Nicolás Maduro hizo una advertencia y dijo que denunciaría ante las Naciones Unidas las presuntas amenazas de Colombia hacia Venezuela. También aseguró que había una conspiración en marcha desde el país vecino y que sancionaría con más rigor el delito de traición a la patria. Vamos de inmediato con Osmari Hernández, que nos acompaña desde Caracas. Osmari, un gusto tenerte de nuevo en Panorama Mundial y para que nos informe sobre todo lo que está pasando y lo que ha pasado en las últimas horas en Venezuela. Muy buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes. Justamente en un momento de gran tensión bilateral entre Colombia y Venezuela, en momentos cuando justamente el día de hoy se iniciaron los ejercicios militares anunciados por el cuestionado presidente Nicolás Maduro en la frontera con Colombia, unos ejercicios que se espera se extiendan hasta el 28 del mes en curso. Tenemos imágenes que nos llegaron desde el estado Táchira, María Alejandra, con las actividades militares que se están desarrollando durante la jornada de este martes y que fueron ratificadas en la noche de este lunes por parte de Nicolás Maduro, cuando también anunciaba la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que está establecida en el artículo 323 de la Constitución Nacional, en caso de lo que describió Nicolás Maduro como una coyuntura de amenaza, con lo cual califica de como gobierno guerrerista al gobierno actual de Colombia. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración, María Alejandra. Y han tratado de armar una escalada de mentiras que justifique una agresión, que justifique un conflicto armado, por el odio que le tienen a Venezuela, pero además por el fracaso en las intentonas golpistas de este año 2019, detrás del intento de imponer un autoproclamado como jefe de gobierno en Venezuela, intento fracasado.
La respuesta militar que está en desarrollo en este momento y que vemos en imágenes ocurre como respuesta a las acusaciones según las cuales el video que fue grabado por la disidencia de las FARC fue realizado en territorio venezolano, así lo señalan pues desde distintos sectores, incluido del propio Juan Guaidó, lo ha dicho María Alejandra, quien también destacaba, por cierto, al reaccionar a los anuncios realizados este lunes en la noche por parte de Maduro, que pues mantiene una buena relación con Colombia y que esta tiene como objetivo justamente pues ayudar a que Venezuela salga de la crisis que vive actualmente. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración justo previo a la sesión que se realizó este martes en la Asamblea Nacional. Entonces ahora la culpa es de un país hermano. No, lo que quiero ratificar con respecto a Colombia es que estamos trabajando hermanadamente para solucionar la crisis humanitaria, para hacer y contrarrestar los grupos irregulares en Venezuela y Colombia, que vamos a utilizar y a autorizar tecnología satelital para la detección de estos grupos irregulares, y no vamos a estar ni escurriendo el bulto, sino asumiendo nuestra responsabilidad, que es atender la emergencia humanitaria y poner fin al sufrimiento de nuestra gente. Todo lo demás por parte del régimen, todo lo demás por parte de Maduro es simple distracción, y lo que hace referencia a Colombia es precisamente eso, a ridiculizar a una parodia de dictador que no puede ni siquiera garantizar ni salvaguardar el territorio nacional. María Alejandra, también se le consultó si tenía previsto viajar a Nueva York con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y sin embargo, pues aseguró que de momento no tiene una decisión tomada al respecto, no lo negó, tampoco lo afirmó. Importante también destacar que Maduro anunciaba en la noche de este lunes que hoy se desarrollaría una sesión de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente para tomar algunas decisiones en línea con los anuncios que ya había realizado el cuestionado jefe de Estado. Sin embargo, llegó una convocatoria este martes para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente para este miércoles a las 2 de la tarde. Será entonces cuando se conozcan las decisiones que tomen en este sentido, María Alejandra. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, y con respecto a la relación en los últimos tiempos entre Colombia y Venezuela, entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, ya sabemos que ha sido de mucha tensión. Gracias por tu reporte, Osmar, y como siempre un gusto. Buenas tardes para ti. Gracias. Nicaragua también entró en el radar de Michelle Bachelet y no lo olvidó durante su presentación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La alta comisionada invitó al gobierno del país centroamericano a investigar los homicidios en Jinotega, en la frontera con Honduras. Recordó que las víctimas se manifestaban contra la gestión de Daniel Ortega. Veamos. Resulta, sin embargo, preocupante que en el momento de finalizar el informe, mi oficina haya recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua entre junio y julio del 2019. En al menos 3 casos, 2 de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas del 2018. Insto a las autoridades a que investiguen de manera urgente estos crímenes y sancionen a los responsables. El ministro asesor de Ortega se encontraba durante la presentación. Al ser consultado sobre los resultados, mostró su rechazo por el informe. Dijo que había sido elaborado en sesgo y en contra de su país, con sesgo y en contra de su país. El canciller de México, Marcelo Ebrard, se encuentra en Washington para presentar los resultados del plan de su gobierno para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Donald Trump amenazó a México con aranceles a sus exportaciones si no contenía ese flujo. 90 días después, se hace una valoración que desde México ya es positiva. Vamos de inmediato con Rey Rodríguez con más información. Rey, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en Panorama Mundial. Y sin embargo, desde México hacen una valoración positiva y en Estados Unidos exigen más al gobierno de López Obrador. Exactamente, María Alejandra, lo has dicho muy bien, y en medio de ese contexto es que está
está esta reunión en Washington entre el canciller mexicano Marcelo Ebrard y altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump. Y déjame decirte que antes de entrar a esta reunión, el propio secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que México lleva el tema del tráfico ilícito de armas hacia este país, pero que Estados Unidos llevaba el tema migratorio, algo que complica este encuentro en Washington y que se da también, María Alejandra, en medio de, bueno, lo que había dicho el encargado de protección y fronteras y aduanas de Estados Unidos, Mac Morgan, que señalaba que si bien México ha logrado reducir en 50% este flujo de migrantes, debe hacer un poco más. Y también dijo que continúa la discusión sobre la posibilidad de que México se convierta en un tercer país seguro. México ya ha reiterado que no se convertirá en un tercer país seguro. No obstante, el canciller mexicano ha mostrado optimismo al respecto y, claro, no es para menos. Llega a México con buenas cuentas a esta reunión donde se va a evaluar, como tú decías al principio, estos primeros 90 días de los acuerdos suscritos en materia migratoria, una reducción, como te decía, del 50% del flujo migratorio, que lo atribuye el gobierno mexicano a una serie de medidas que ha implementado, incluyendo esta fuerte presencia de elementos de la recién creada Guardia Nacional, tanto en la frontera sur como en la frontera norte del país. María Alejandra. Rey, y hablando del tema migratorio, ¿qué nos dices entonces también sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala? Un fallo de la Corte, como bien dices, de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que anuncia que revocó, María Alejandra, el amparo, que recordarás, este amparo provisional que suspendía la entrada en vigor del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Los magistrados constitucionales, pues con esta acción acotan que debe seguirse el procedimiento legal correspondiente, es decir, el acuerdo de tercer país seguro debe ser ratificado solo por el Congreso de Guatemala. La Corte de Guatemala había otorgado este amparo provisional, María Alejandra, el 14 de julio, que dictaminaba que el presidente Jimmy Morales debía cumplir con lo establecido con el artículo 171 de la Constitución para constituir el territorio como tercer país seguro. Pero de acuerdo con este tipo de recomendaciones, pues los migrantes deberían pasar por Guatemala y solicitar asilo en ese país en lugar de continuar a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con este fallo de la Corte, María Alejandra. Por supuesto, y estaremos atentos para reportarlo también. Muchísimas gracias, Rey, por la información que nos traes hoy a Panorama Mundial. Como siempre, un gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente. Una peregrinación de los musulmanes chiitas en Irak resultó enlutada con una estampida que dejó 31 muertos y más de 100 heridos. Las autoridades de salud temen que la cifra de fallecidos pueda aumentar. Miles de personas se habían dado cita en la ciudad de Karbala para conmemorar la Ashura o martirio de Imam Hussein, nieto del profeta Mahoma. La policía investiga las circunstancias que derivaron la estampida. En Australia, la policía de Queensland investiga 8 incendios que podrían ser intencionados por niños jugando. El inspector del Servicio de Emergencias y Bomberos de Queensland, Andrew Stuggers, informó el domingo que hasta la fecha se registran 130 incendios en esta temporada y algunos son demasiado severos. 400 personas en Peregrine Beach fueron evacuadas frente al peligro en las zonas urbanas. La policía de Tokio arrestó a un cajero acusado de usar su memoria fotográfica para copiar los datos de las tarjetas de crédito de más de 1.300 clientes. Según fuentes oficiales, Yasuke Taniguchi fue detenido en la primera semana de septiembre por robar información de pago para realizar compras por $2.600 en distintos comercios en marzo de 2018. Luego de memorizar los datos, el acusado los registraba en un anotador encontrado dentro de sus pertenencias.
Y cuando regresemos a Panorama Mundial, el primer ministro británico Boris Johnson responde a quienes lo tildan de antidemocrático y lo hace en su peculiar estilo. Pero creo que es... Así que parece que la... Un primer ministro divisivo. De Johnson y sobre elecciones generales. La saga de... Señores, la saga del Brexit entró en una nueva fase en el Reino Unido. Este martes se hizo efectiva la suspensión de las sesiones del Parlamento pedida por Boris Johnson. Antes de ese receso de 5 semanas, los parlamentarios dieron otro golpe a los planes del primer ministro. Negaron por segunda vez la petición de elecciones anticipadas de Johnson, quien desestimó además las críticas de los que lo tildan. Esa decisión es antidemocrática. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, dice que quiere elecciones generales, pero no en los términos de Johnson. Y es que Boris Johnson es una figura que divide. Las posturas enfrentadas en el Parlamento tienen su reflejo en las calles. Muchos en Liverpool son escépticos sobre la gestión de Johnson y sobre todo lo que ha hecho con respecto al Brexit. Vamos con este reporte de Adas Gold. Adelante. Liverpool se enorgullece de ser el hogar de los Beatles, los equipos de fútbol más populares y su industria global de envíos. Pero también es un lugar donde no hay muchos admiradores del primer ministro Boris Johnson. Es un hombre horrendo y muy divisivo. Solo quiere estar en el lado ganador. No le importa cuáles son sus valores o sus principios. Mucha gente aquí es escéptica con respecto a Boris Johnson, no solo porque este es un bastión laborista y es un primer ministro de inclinación conservadora, pero también por lo que sucedió cuando era editor de la revista Spectator. Publicaron un editorial que decía que a Liverpool le gustaba hacerse la víctima, en referencia a la tragedia que ocurrió en el estadio de fútbol de Hillsborough en 1989. Más del 58% de los habitantes de Liverpool votaron para permanecer en la Unión Europea. Y a muchos les preocupa que el Brexit esté distrayendo al gobierno de los problemas importantes que afectan a la ciudad, como la pobreza infantil y el hambre. Creo que existe una vulnerabilidad subyacente de los trabajos de las personas. Ellos aún dependen del Estado y del sistema, y eso también ha sido un gran revuelo. Así que parece que la ciudad ya está pisando una línea muy fina, y ahora con lo del Brexit lo hacen más difícil. Según un informe reciente del gobierno, hay más niños en la región de Liverpool que viven por debajo del umbral de pobreza en comparación con el promedio del país. Las personas se preocupan por perder cientos de millones de dólares en fondos de la Unión Europea cuando esta área ya enfrenta recortes presupuestarios del gobierno. Creo que el voto del Brexit ha empeorado el problema, pero creo que es solo una pequeña parte del problema real. Hemos tenido 10 años de medidas de austeridad que han tenido un impacto tremendamente negativo en la economía. A pesar de que muchos residentes de Liverpool sienten que el Brexit debería revertirse, anhelan los días que vendrán después del Brexit, cuando el enfoque de Westminster pueda cambiar para mejorar su comunidad. El Brexit necesita resolverse de una manera u otra, quedarse o irse, pero organizarlo de una mejor manera. Y es ahí cuando se podrá lidiar con los problemas del país y encontrar soluciones. Adas Gold, CNN, Liverpool.
Japón no sabe qué hacer con las aguas residuales del desastre nuclear de Fukushima. El ministro de Medio Ambiente cree que verterla al océano podría ser la única opción. Ya no hay lugar para almacenar esa agua radioactiva y se calcula que podrían ser millones de litros. El gobierno aún no ha tomado una decisión firme al respecto. Corea del Sur propone colaborar para hacer que el tratamiento de esas aguas contaminadas no afecte a los océanos ni a la salud. Increíble. Bueno, vamos a hacer nosotros una muy breve pausa, pero cuando regresemos, los deportes. Un duelo imperdible del fútbol internacional llega a San Antonio. Luis Gerardo Bucci nos tiene toda la información. Luis Gerardo Bucci ya está aquí con nosotros para hablar de deportes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Mariale, muchas gracias. Bueno, Luis Gerardo, ayer hablábamos de lo bueno que estuvo el partido entre Brasil y Colombia el viernes pasado, amistosos de la FIFA. Hoy hay un encuentro también, parece ser muy interesante. ¿Qué nos puedes decir? Así es, un partido entre las selecciones de México y de Argentina, un encuentro con muchísima rivalidad, pese a que es un partido amistoso. Y decíamos ayer en Deportes CNN que sobre todo hay rivalidad por el lado mexicano, porque México tiene 15 años que no le gana a Argentina, porque Argentina lo eliminó en octavos de final de 2 mundiales de forma consecutiva en el 2006 y 2010. Es decir, para México es una cuestión de orgullo y por eso el Tata Martino va a presentar a su mejor 11 contra una selección argentina que está probando juveniles, que también, aunque no son juveniles, son jugadores muy jóvenes, pero que tienen ya un cierto recorrido en Europa. Yo creo que va a ser un buen partido en San Antonio. Estaremos atentos, por supuesto, entonces. Sí. Vamos a comenzar con esto porque la selección mexicana llegará a este partido con un sabor agridulce tras su victoria por 3-0 frente a Estados Unidos. Esto porque el Tri no podrá contar con 5 jugadores que han sido dados de baja en los últimos días. El último de ellos es Eric Gutiérrez, quien sufrió una lesión en la mano derecha que le obligó a dejar la concentración del equipo. El otro caso importante es el de Andrés Guardado, quien no estará en este compromiso, ya que a su esposa se le adelantó el parto y por eso tuvo que abandonar el seleccionado mexicano. Luis Rodríguez de Tigres y César Montes del Monterrey también son baja para este partido por lesión. El encuentro frente a Argentina se va a disputar, repetimos, en el Álamo Dome de la ciudad de San Antonio. Eso es lo que nosotros intentaremos hacer mañana, ¿no? Imponernos nosotros, más allá de reconocer que enfrente tenemos a una de las grandes potencias mundiales. Alguna vez yo dije que México estaba en un segundo escalón a nivel mundial y yo creo que Argentina, más allá del tiempo que lleva sin título, está en el escalón de arriba, lo cual no significa que eso mañana nos quite ningún tipo de posibilidades, todo lo contrario. Bueno, vamos a repasar los partidos del día de hoy en esta fecha FIFA. Paraguay ya se impuso a Jordania 4-2. Colombia y Venezuela van a jugar en Tampa, mientras que Uruguay visita a Estados Unidos en la ciudad de San Luis. Brasil y Perú se verán las caras en Los Ángeles. Honduras lo hará en San Pedro Sula contra Chile. Reinaldo Rueda con la selección austral visitará, por cierto, a su ex seleccionado, el seleccionado centroamericano, mientras que Ecuador en la ciudad de Cuenca va a recibir a Bolivia. Bueno, si les gusta el fútbol, se van a dar un banquete. El fútbol, por lo menos como a nosotros. A mí sí me encanta el fútbol. Voy a estar pendiente, por supuesto, de este partido en San Antonio y, cómo no, de Venezuela contra Colombia el día de hoy. Amistosos todos, pero pues bueno, vale la pena verlos. Pero hablemos ahora de algo, Luis, que lamentablemente no es de hace semanas que está pasando, ya lleva años. Es el flagelo del racismo. Esto debería ser ya parte, y lo es, de nuestro proyecto Ser Humano en CNN en español, porque es algo que tenemos que luchar día a día para erradicar. Pero sé que van a tener un reporte especial hoy en Deportes CNN. Así es, vamos a tener un segmento especial dedicado al racismo, con los últimos casos que se han producido en las últimas semanas en el fútbol inglés, que era tradicionalmente un fútbol que le da un poco más de apertura a la gente sin importar la raza, a los jugadores sin importar la raza. No quizás como en Italia o en España, donde se escuchaban continuamente cantos racistas. En Inglaterra era distinto, pero en las últimas semanas se ha desatado este flagelo y vamos a tener un segmento especial acerca de esto. Bueno, esta noche en Deportes CNN vamos a explorar los últimos casos de racismo que se han dado en toda Europa y tendremos una entrevista con un jugador del Chelsea que fue víctima de racismo. Su nombre es Tammy Abraham, quien estuvo conversando con Darren Lewis de CNN Internacional sobre el impacto que le causó en su vida y la de su familia
este lamentable episodio en la Supercopa de Europa que se disputó en el mes de agosto. El caso de Abraham es repudiable desde cualquier ángulo y lo más lamentable que fue perpetrado por los propios seguidores del Chelsea, es decir, por su propia afición, ¿no? Lamentable. Increíble cuando eso sucede, pero lo hemos hablado en otras oportunidades, Gerardo. Hay que tomar acciones contundentes, no solamente comunicados en donde el equipo rechaza este tipo de acciones, y lo hemos visto no solamente del Chelsea, de muchos otros equipos, sino que hay que tomar acciones contundentes contra esos fanáticos, en este caso peor aún, porque son de ese mismo equipo. Decía Titi Henry, jugador francés, una pasantía larga por el Arsenal, que hay que quitar puntos. O sea, no puede haber multas económicas para equipos que tienen tanto dinero. Hay que quitar puntos, castigos deportivos, pero también los castigos, desde mi punto de vista, tienen que ser judiciales, porque el racismo al fanático, al que hace ese acto de racismo. Es que el racismo no está en el deporte, está en la sociedad. Exactamente. Y el deporte es usado como plataforma para expresar este lamentable flagelo, ¿no? Y que tristemente está pasando cada vez más en vez de ser erradicado. Estoy de acuerdo contigo, debería ser ya algo civil, judicial en este caso, e inclusive que sencillamente no entren más al estadio. Empezarían por multas, ¿será? No lo sé, pero sería una muy buena opción que espero estén revisando. Estaremos atentos entonces, por supuesto, a Deportes CNN para ver este reportaje, este segmento especial, pero también todas las otras informaciones que tiene. Así es, los esperamos esta noche en Deportes CNN. ¿Qué pasará con la Vinotinto y Colombia? Vamos a ver. Ustedes no se me van, ya regresamos con más de Panorama Mundial. Yo le voy a la Vinotinto, ¿qué vamos a hacer, verdad? Juan Carlos López, no me puedo imaginar la cantidad de trabajo que tienen hoy, sobre todo en Directo USA, con todos los detalles de lo que pasa en Washington. Y la pregunta es, ¿renunció o lo despidieron? El presidente Trump dice que despidió a su asesor nacional. Y en el estudio. Aprendí que nuestro trabajo... El presidente Trump dice que despidió a su asesor nacional de seguridad, John Bolton. John Bolton dice que no, que él renunció. Esto en medio de disputas sobre la presencia del talibán en Camp David en Estados Unidos. Al presidente Trump no le habría gustado que se dijera en medios que Bolton... Nos comentaba... Trump dice que despidió a su asesor nacional de seguridad, John Bolton. John Bolton dice que no, que él renunció. Esto en medio de disputas sobre la presencia del talibán en Camp David en Estados Unidos. Al presidente Trump no le habría gustado que se dijera en medios que Bolton se habría opuesto, pero la salida de Bolton también tendría implicaciones para América Latina, por lo menos la política de Estados Unidos, María Alejandra. Y se dijo no solamente que Bolton se oponía, sino también el vicepresidente Mike Pence. Estaremos atentos, por supuesto, a Directo USA. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Este fin de semana se conmemora la independencia de México y ya se viven los preparativos para esta celebración. Durante toda la semana, nuestros colegas de Perspectivas desde México rendirán tributo a su rica cultura e historia. No se pierda esta semana especial en Perspectivas a México a las 6 de la tarde, hora de Miami. Y agradezco a todos ustedes sus comentarios a través de Twitter, @RequenaCNN. Sé que han tenido mucho que decir con respecto al tema de Trump y el despido, o como nos comentaba Juan Carlos López, sobre la renuncia de Bolton, el asesor de seguridad nacional. Invito entonces a que sigan en sintonía de Directo USA a través de la pantalla de CNN en español. Ha sido un gusto acompañarlos durante esta hora. Buenas tardes.